Jefe, ¿cómo estamos en la clínica en este momento con COVID-19? En este momento y ya hace algunas semanas no hemos tenido ningún tipo de casos, ni sospechosos ni confirmados. Y además se ha bajado mucho la cantidad de personas que tenemos hospitalizadas y en UCI. O sea, ha disminuido bastante. Y en consulta externa y consulta de urgencias, ¿cómo lo ve? No, tampoco se han presentado casos y pues por norma el gobierno nos exige que nosotros hagamos una encuesta de estado de salud a las personas que vienen a la clínica y no han referido sintomatología, entonces ha disminuido mucho los casos. Perfecto. Y a nivel nacional y mundial, ¿usted qué está pendiente de esto que ha visto? Bueno, una de las últimas noticias que han sacado y uno de los últimos lineamientos en los cuales el gobierno nos mandó algunas directrices es que los casos a nivel global, mundial y también aquí en Colombia han disminuido. Hay días en que no se han presentado casos ni muertes, ¿no es cierto? Y entonces no es que la pandemia haya acabado, no, la pandemia todavía está y el único que dice que se acaba la pandemia es la OMS, pero los casos sí han comenzado a disminuir bastante, eso pues favorecido por la vacunación. Sí, yo creo que hay divergencias en los sitios. Otros sitios como China están reportando ahorita repunte, nosotros creo que estamos en una situación de control por ahora, si bien no de eliminación. Yo le puedo decir que ahorita estamos con un buen clima, pero ha llovido en días previos y hemos visto de pronto desde el punto de vista clínico algún repunte de casos que no es COVID, son infecciones respiratorias, hemos visto metaneumovirus, influenza, virus sincitial respiratorio, especialmente en niños y en pacientes con comorbilidades, es decir, en pacientes enfermos con neumopatías, con cardiopatías o inmunosuprimidos. Ahí es donde hemos visto algunos casos que era algo parecido a lo que veíamos antes de la pandemia. Algunos casos leves, pero también algunos casos graves. Y en este contexto, digamos que siempre nos han dicho, ¿vale la pena seguir con estas medidas para este tipo de poblaciones? ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted qué cree desde el punto de vista de la epidemiología? O sea, las infecciones respiratorias, como usted lo dice, van a seguir afectando a la población. Retirar el tapabocas, que es una de las medidas que están diciendo, es algo que se ha considerado por lo que habíamos visto, que han disminuido los casos porque la vacunación ha aumentado, pero siempre se deben considerar en algunos pacientes, ¿no es cierto? Especialmente aquellos que están inmunosuprimidos y algunos que están tomando algunos medicamentos que sabe usted más que yo sobre cuáles son, y aquellos que han sido trasplantados. Esas personas indiscutiblemente tienen que seguir utilizando el tapabocas, y aquellas personas mayores, adultos mayores, con ciertas comorbilidades. Y lo otro es aquí a nivel institucional. Las instituciones de salud son las primeras en implementar todas las medidas y las últimas en dejarlas. Entonces nosotros aquí siempre que venga el paciente, el médico, la enfermera, la auxiliar, las personas que estamos dentro de la institución tenemos que seguir utilizando el tapabocas. Y también el paciente y el familiar. El paciente y el familiar, correcto, siempre debemos utilizarlo. Doctor, a nivel del transporte, ¿qué opina usted del uso de tapabocas? Pues yo creo que el gran lío es que nosotros no creo que hayamos hecho una cultura de cambio real en cuanto a ventilación. Y en estos entornos, digamos que, y no solo por COVID, sino por otras cosas, digamos que el gobierno ha decidido seguir con esta medida tanto en los entornos hospitalarios, como se lo ha mencionado, como en el transporte público, ¿sí? Especialmente porque es muy difícil saber cuándo en algunos sí se puede abrir la ventana y en otros no. Y esta es una medida que pues, el gobierno ha considerado. Existe el punto del 70 y el 40 que se ha autorizado a dejar de usar el tapabocas en ambientes cerrados y en ambientes ambulatorios a las ciudades en donde haya más de 70% de vacunación con el esquema básico y más de 40% con refuerzo. Esta cifra en realidad es un poco arbitraria porque digamos que nadie dice que con 71, 72 o con 67 o 66 las cosas vayan a cambiar. Sin embargo, digamos que pienso que es un esfuerzo para tratar de, uno, promover la vacunación en las ciudades en donde no se ha promovido mucho. Dos, tener al menos un parámetro de normalización para tener una meta base, ¿sí? Esto es algo que requiere evaluación y yo sí tengo un punto que se llama dinamización o dinamismo. Tenemos que tener esta pandemia y interpretarla desde ese punto de vista. Cuando teníamos muchos casos, colapso del sistema de salud, pues teníamos que tener más medidas para proteger a los pacientes y protegernos a todos, pero ahora pues podemos, digamos, soltar o relajar algunas medidas en contexto de lo que vayamos. ¿Qué pasa? Miren ustedes, China estuvo así como nosotros durante mucho tiempo y ahorita le tocó
volver a tomar medidas, pues mucha gente las considera a veces exageradas, pero bueno, unas medidas acorde con su sistema de salud y su sistema de evaluación de riesgo. Yo creo que nosotros no estamos exentos de que aparezca una nueva variante, esperemos que no aparezca, pero en esos contextos tenemos que ir justamente actuando dinámicamente. Si bajan los casos y esto se vuelve endemia, relajar y volver a tener una nueva normalidad. Si vuelven a subir los casos o tenemos otras circunstancias, pues tenemos que adaptarnos y ajustarnos hacia eso. Un último punto entonces, digamos que, ¿cuáles serían las condiciones que usted ve que debemos tener en cuenta ya para resumir a pacientes de riesgo? ¿Qué debemos sugerirle nosotros o qué poblaciones de pacientes son las que le recomendamos? No es una obligación tampoco, pero que de pronto les debamos recomendar que sigan usando el tapabocas en espacios cerrados. Especialmente yo creo que si hay aglomeraciones o si usted va a zonas donde hay mucha gente, ¿sí? O hay mucha concentración, especialmente pacientes enfermos. ¿Cuáles serían entonces esas poblaciones? Pues primero en los hospitales, eso es claramente. Lo otro, en instituciones donde hayan personas adultos mayores, los geriátricos debe ser allí también, y aquellas personas con inmunosupresiones o trasplantados. Estos deberían seguir utilizando el tapabocas. Y como recomendación general, como nosotros lo hemos hecho aquí en la clínica y hacemos campañas, es la higiene respiratoria. ¿Qué significa eso? Que si la persona tose sobre las manos, que por favor se higienice las manos, que preferiblemente para toser utilicen el codo o este pliegue del codo. Y un continuo lavado de manos es importante tanto a nivel hospitalario como fuera de él, en la casa también. Perfecto. Yo adicionaría una cosa, y es que desde marzo el gobierno colombiano ha sugerido y autorizado que esas poblaciones que usted menciona, pacientes con cáncer que están en quimioterapia, inmunosuprimidos, especialmente con las moléculas que se llaman rituximab o inotuzumab, trasplantados y otras condiciones de inmunosupresión, desde los 12 años para adelante se pongan una cuarta dosis o una dosis adicional del esquema. Esto porque sabemos que la respuesta inmune disminuye en el tiempo y que en estas poblaciones las vacunas no son tan efectivas. Yo siento que como que ya estamos muy tranquilos y nos hemos relajado en eso, pero sí hay que insistir que estas poblaciones de personas tengan esta vacunación. En Estados Unidos, CDC, por ejemplo, en semanas anteriores autorizó la vacunación por encima de los 50 años a todos los pacientes. Yo creo que en nuestro medio va a pasar en algún momento que, por ejemplo, por más de 60 años tengamos una indicación de cuarta dosis. Y en esos contextos, esto va, como lo señalo, dinámico con la pandemia, tenemos que insistir a estas poblaciones que se vacunen. Creo que ese es el otro punto. Los que no se han vacunado, completen sus esquemas. Y los que tienen riesgo, estén muy pendientes de las actualizaciones para vacunarse con lo que les falta. Exacto. Seguirnos cuidando. Seguirnos cuidando. Muchas gracias, Doc. Ok, jefe.